Entonces vamos a continuar con la retroalimentación. Estábamos, estábamos acá en lo que, en el artículo 2 de la Ley del Notariado Plurinacional, que detalla los principios notariales a los que tiene que atenerse el servicio notarial y el ejercicio de la función notarial en general, ¿no? Son 8 principios: el de interculturalidad, servicio a la sociedad, integridad, neutralidad, legalidad, el de rogación, el de inmediación y el de cultura de paz, ¿no? Todos están extraídos del artículo 2 de la ley 483, ¿no? Y entre ellos, ¿no?, con especial importancia, el inciso 1 de interculturalidad, ¿no?, que para, representa el reconocimiento de la diversidad cultural, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, en el al cual el notario de fe pública no puede negar los otorgamientos solamente porque los solicitantes no desconozcan el idioma español, por ejemplo, ¿verdad? O que tengan otros usos y costumbres, ¿no? Al extremo de que la norma señala que tiene que existir libros especiales en las notarías en el caso de que existan otorgamientos o escrituras públicas que tengan que ver con los usos y que se realicen mediante los usos y costumbres de estas entidades, comunidades autónomas, originario, indígena o campesinas, pero que estén reconocidas como tales, obviamente, por el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la escritura, mediante la personería jurídica que se les otorga y el reconocimiento como, como nación indígena, ¿verdad? El, el de servicio a la sociedad, que, bueno, no, el, establece el desempeño de la función notarial con calidad y con calidez, y ya habíamos visto que la calidad es profesionalismo, infraestructura, medios electrónicos, personal suficiente, ¿no?, capacidad académica, ¿no?, conocimiento de la normativa, experiencia laboral, ¿no? Eso se refiere a la calidad. Y la calidez son valores humanos de índole personal de cada uno de los notarios de fe pública, ¿no?, que tienen que ser también parte del servicio notarial, como por ejemplo el, el trato educado y amable a las partes y a los auxiliares, a los demás intervinientes de las escrituras públicas, a los solicitantes, ¿verdad? Absorber las consultas, ¿no? Eh, Ser honestos, no cobrar de más por el asesoramiento y otras atribuciones ya que son eh, valores personales, ¿no?, que no se inculcan pues en los seminarios especializados en derecho notarial, ¿no? Luego está el de, bueno, integridad, el de neutralidad, que es importante porque el notario no puede parcializarse con alguna de las partes. Por ejemplo, en un divorcio notarial en el que no, en el que se presente el desacuerdo de alguna de las partes con el acuerdo desvinculatorio, el notario no puede decir, no, pues firma nomás y no pasa nada. O no puede no sugerir, implementar o complementar una cláusula que favorezca a una de las partes. Entonces tiene que ser neutral, pero sí tiene que prestar asesoramiento integral, ¿no?, de acuerdo al otro principio. El de legalidad, que dice que, bueno, toda la actuación notarial tiene que estar sujeta a la norma, al Código Civil, a la Ley 483, ¿no?, al Decreto Supremo Reglamentario y a toda la demás normativa aplicable al negocio jurídico del que se esté
hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una constitución, de la protocolización de una constitución de sociedad anónima, entonces estaremos también cumpliendo, más allá de todo lo que establece la 483 para la elaboración de la escritura pública, también lo que establece el Código de Comercio en cuanto a los requisitos para la constitución de este tipo de sociedad, que es la sociedad anónima, o puede ser una responsabilidad limitada, ¿no? O cualquiera de los tipos de sociedades que se establecen en el Código de Comercio. Así que de esa forma, luego, la rogación, que se refiere a la solicitud, esos son dos términos íntimamente relacionados, ¿no? El notario actúa solamente a solicitud de parte, no ofrece sus servicios. La inmediación, que es el contacto directo, ¿verdad? Y que se traduce en la captación mediante los sentidos de algunos de los aspectos esenciales, como por ejemplo de la identidad de las partes, la presencia física, la manifestación de la voluntad, ¿no? Que el notario capta con sus sentidos, mediante este principio de inmediación. Y el de cultura de paz, que se traduce en la voluntariedad al asistir al notario de fe pública, ¿no? El notario lo que hace es emitir escrituras públicas y autorizarlos, dar carácter legal a los actos, ¿verdad?, de los particulares, pero siempre eh, bajo el principio, o siempre bajo términos de expresión de la voluntad, ¿no? Y como la expresión de la voluntad representa algo que no es litigioso, ¿verdad?, que no conlleva un choque de intereses o un problema, entonces contribuye a la cultura de paz. Y para contribuir a esta cultura de paz también están los trámites voluntarios en la vía notarial, ¿no? Si estoy de acuerdo con mi pareja, con mi esposa, entonces en divorciarnos, vamos a ir al notario, ¿verdad? No vamos a, no vamos a realizar un proceso litigioso o contencioso en el juzgado. Entonces va a contribuir a la cultura de paz, ¿no? Lo propio en algunos otros trámites en materia civil, como son los trámites posesorios, ¿no? Cuando estén de acuerdo las partes, entonces ya no van a recurrir al juzgado, que es la vía litigiosa o contenciosa, sino al notario, que representa una expresión de la cultura de paz por la presencia necesaria de la expresión de la voluntad. Y los fines de la ley de notariado plurinacional, ¿no? Garantizar la seguridad de los actos, armonía social, implementación de tecnología y la responsabilidad sobre los servicios del notario de fe pública, ¿no? O sea, la responsabilidad, por ejemplo, sobre el patrimonio o por la afectación del patrimonio de terceros, y o por alguna falta leve o grave, ya ante la DIRNOPLU por alguna falta administrativa. Y para cubrir esta responsabilidad existen las fianzas y los seguros, que son constituidos de manera obligatoria por todos los que van a ser posesionados notarios de fe pública. Esa es la lección número 2, ¿no?, que estaba que se refiere a los principios del derecho notarial. Y vamos a ver sí, también una vista rápida de lo que es la organización del notariado plurinacional y luego el notario de fe pública. Para la organización del notariado plurinacional, ¿no?, que se establece en el Consejo, la DIRNOPLU, las departamentales y la Organización Nacional de los Notarios, ¿no?, que elige sus representantes, ¿no? Habíamos visto esto del periodo de transición, ¿no?, entre el 2010 y el 2014. En 2010 se establece que bueno, las notarías van a continuar en sus funciones sujetos a las normas anteriores, en tanto no se define su situación mediante una ley especial, y recién en 2014 se dicta la ley especial, por lo que entre el 2010 y el 2014 ha habido
una aplicación de normas que ya no estaban vigentes dentro de la función notarial, solamente para brindar continuidad, ¿no? Entonces se tiene como un periodo anacrónico, ¿no? Anacrónico quiere decir que se está haciendo o aplicando normas que no corresponden a ese tiempo, solamente para mantener la continuidad de la función notarial. Y luego va a venir en el 2014 la ley, ¿no? Y ha establecido una nueva organización con el Consejo, la DIRNOPLU, las departamentales, las notarías de fe pública y de gobierno, ¿no? Las notarías de fe pública, que, bueno, sus titulares o los notarios están aglutinados en la Asociación de Notarios, que es parte del Consejo del Notariado Plurinacional, ¿verdad? Y también son parte de la organización las oficinas consulares que van a ejercer servicio notarial conforme a lo previsto en la presente ley y su normativa, ¿no? Entonces, si están descritas dentro del artículo 4, entonces todas estas instituciones o todos estos funcionarios, ¿no? Están o pertenecen a la ley, a la organización del notariado plurinacional, pero como habíamos visto, los notarías de gobierno y las oficinas consulares y las embajadas que prestan servicios notariales se alejan cada vez más de la regulación y de la institución a la que dicen, de la institucionalidad a la que dicen pertenecer, porque tienen su propia normativa, los nombran otros funcionarios con otros criterios de competencia, ¿no? Y responden disciplinariamente ante otras autoridades. Así que lo único que en que se asemejan o que es aplicable de la ley del notariado plurinacional es en la elaboración o en la facción de las escrituras públicas. En cuanto al Consejo del Notariado Plurinacional, ¿no? Está conformado por el Ministerio de Justicia, ya habíamos visto esto, ¿verdad? El de Relaciones Exteriores, el de Transparencia, que se fusiona con el de Justicia, y ahí viene el Ministerio del Trabajo, y los representantes de la Asociación de Notarios. Se va a reunir 3 veces por año y se va a poder constituir quórum, o sea, se va a salvar el walkover, por decirlo en otras palabras, con solamente 3 de los 5 miembros necesarios, ¿no? Entonces, se puede hacer una reunión del Consejo sin la presencia de los notarios de fe pública, lo que afecta los intereses y los derechos de las personas que ejercen directamente el servicio notarial. Ahí está en la ley 915, la modificación que les señalaba antes, que hace referencia a la fusión y a- al, al, al nombramiento del Ministerio de Trabajo como un nuevo miembro del Consejo de Notariado Plurinacional, ¿no? Supongo que para que sea un número impar, pues porque no tiene mucha relación el, las tareas que cumple el notariado plurinacional con el Ministerio del Trabajo, como ya habíamos visto al momento de ver esta lección. Acá está cómo se encuentra conformado por consejeros, el ministro o su delegado de cada una de estas carteras ministeriales y luego 2 representantes designados por la Asociación de Notarios para velar los intereses de los que prestan el servicio notarial. Siempre y cuando no puede ir el ministro, va a acreditar a una persona, ¿no? Mediante una resolución ministerial que va a ser presentada ante el presidente del Consejo del Notariado Plurinacional, que es el ministro de Justicia y Transparencia Institucional o su delegado, ¿no? Bueno, tiene varias atribuciones que están detalladas en el artículo 6, ¿no? Supervisar y fiscalizar políticas, constituirse en comisión calificadora y otras, ¿no? Que están expresamente establecidas en la norma, ¿no? Entonces, y además están aquí transcritas también. Otras modificaciones a la ley, que bueno, eso no va a ser mucho materia de pregunta. Si se va a ir a alguna referencia normativa, como por ejemplo, digamos, nombrar algunas funciones del Consejo
de acuerdo al artículo 6, no vamos a tomar en cuenta la versión antigua de la norma, ¿verdad? Sino vamos a tomar en cuenta solamente la versión que está vigente y que además está, les he compartido y les voy a volver a compartir para, para que puedan hacer o revisar la ley. Entonces, pero las modificaciones así han ido siendo planteadas, ¿no? Y eso es lo que está aquí en las diapositivas, ¿no? Las modificaciones, pero como les digo, vamos a tomar en cuenta siempre la última versión de la ley, nada más, la que está vigente y la que estamos revisando en, en las clases y que está transcrito también aquí en las diapositivas, ¿no? En cuanto a las reuniones del Consejo, ordinarias 3 veces al año, extraordinarias las necesarias y que se convocan de acuerdo al reglamento, ¿no? Como miembro, la Asociación de Notarios, ¿no? Nombra a 2 notarios de fe pública o 2 miembros de su asociación para que vayan a la reunión del Consejo de Notariado Plurinacional para velar los derechos de los notarios de fe pública, ¿no? Entonces, esta es una corporación, la Asociación de Notarios de Derecho Privado, que se encuentra vigente desde 1984, por lo que podemos deducir que tiene una resolución de personería jurídica emitida por la gobernación o por ese entonces por la prefectura del departamento de Cochabamba, ¿no? Y esta se encuentra vigente desde 1984. Al ser una asociación privada, ¿no? Es una corporación de derecho privado, ¿no? Para que se constituye, ¿no? Para proteger los derechos y los intereses de sus afiliados, que son profesionales del derecho que están en ejercicio del servicio notarial y además también registran a sus afiliados, tienen algunos beneficios, organizan algunos cursos, ¿no? Avalan o emiten certificaciones y otras actividades como cualquier otra asociación sin fines de lucro. Ahora la DIRNOPLU, ¿no? Ya pasando del Consejo del Notariado Plurinacional, es un ente descentralizado y organiza el servicio notarial. Se establece como la máxima instancia de control y fiscalización directa de la práctica, de la práctica notarial. Entonces, control y fiscalización quiere decir que se verifica la correcta aplicación y el cumplimiento de la normativa que tienen que ver con el ejercicio de las funciones notariales y también con el nombramiento, los criterios de selección, nombramiento, permanencia y cesación en las funciones de la carrera o del ejercicio de la función notarial. Entonces, están sus, bueno, las atribuciones están descritas en el artículo 7 de la ley 483 en 3 ámbitos importantes que son la carrera notarial, ¿verdad? Ingreso, permanencia y cesación de la función notarial. Luego está en materia disciplinaria, entonces para el control y fiscalización del ejercicio de la función notarial y del cumplimiento de la normativa. Y también en materia administrativa para establecer nuevas notarías, criterios de distribución, suprimir cargos notariales, inspeccionar notarías y todo lo que tenga que ver con la administración de la función notarial. Entonces, todos estos 3 grandes aspectos de las funciones de la DIRNOPLU, materia administrativa, disciplinaria y en la carrera notarial, están todas descritas en el artículo 7 de la ley 483, ¿no? Y eh, bueno, cada departamento tiene su dirección departamental. Esos entre los aspectos más importantes a tomar en cuenta para el examen, ¿no? Y bueno, los demás ya son datos complementarios, ¿no? Eso en cuanto al tema número 3 de la organización, no, ese no tiene mucha más dificultad. Y luego vamos al tema del notario de fe pública, que es
ya entrando justo al ejercicio de la función notarial y que tiene muchos más detalles en cuanto a este personaje que, o profesional del derecho que ejerce el servicio notarial de manera privada, pero con un aspecto público por la representación que tiene del Estado y de su y de, el- y del, y de la atribución de administrar la fe pública, ¿no? Que si no fuera funcionario público no podría tener, ¿no? Porque si no fuera funcionario público estaríamos hablando de que el Estado estaría cediendo la fe pública a los privados, ¿verdad? Cualquiera podría ser notario, como en el sistema anglosajón sucede, ¿no? Las notarías se establecerían de acuerdo a criterios como oficinas privadas y el Estado no podría ceder o no podría delegar la fe pública a, a estas instituciones privadas. Entonces, por eso es un funcionario público, pero nada más, ¿no? Y ya habíamos visto esos aspectos. Eh, el marco normativo del ejercicio del servicio notarial, la ley 483, su decreto supremo reglamentario, la ley modificatoria 915, ¿no? Bueno, existe varias definiciones de lo que es un notario, ¿no? Las otorga el Congreso de Notariado Latino, hemos transcrito también la de un autor, pero vamos a tomar en cuenta siempre lo que establece nuestra normativa vigente o el artículo 11 de la ley 483, que como habíamos visto en su momento es muy similar a la definición que establece el Congreso del Notariado Latino, por cuanto Bolivia pertenece a este sistema notarial, entonces no puede alejarse una definición de otra. Acá está y todos los aspectos más importantes de esta función también están acá, ¿no? Todas sus características. El profesional del derecho, o sea, un abogado que cumple el servicio notarial por delegación del Estado, entonces es un funcionario público que esté nombrado y posesionado con criterios que se establecen en la ley especial, pero lo ejerce de forma privada, entonces no pertenece a la carrera administrativa, como los otros funcionarios de fe pública, perdón, como los otros funcionarios públicos, tampoco percibe sueldo, tampoco percibe otros beneficios eh, relacionados a la función pública. Asesora excepcionalmente en el marco de sus funciones, ¿no? Como habíamos visto, en cumplimiento a los principios de servicio a la sociedad y demás, interpretando y dando forma legal a la voluntad de los interesados, elaborando y redactando documentos públicos, asimismo realiza trámites en la vía voluntaria notarial previstos en la presente ley. Y en cuanto a su residencia, deberá fijarla permanentemente en el ámbito territorial de su nombramiento o en una localidad próxima, okay, aspectos que ya habíamos agotado al momento de avanzar el tema, ¿no? En cuanto a las características, ¿no? Si es que van a entrar al examen, ¿no? Va a ser de mero nombramiento, como están acá en la diapositiva, ¿no? Y obviamente no serán todas, no serán solamente unas 3 o 4 a elección de ustedes, las que se puedan acordar o las que en ese momento tengan presentes. Y ya habíamos visto, todo esto en su momento, profesional del derecho, delegación, cumple el servicio por delegación del Estado, o sea que es un funcionario público, interpreta la voluntad de las partes, es autor, ejerce de forma privada, entonces, y otras características que establece también el artículo 16, ¿no? Del Decreto Supremo Reglamentario 2189. No está acá la referencia normativa de cuál ley o decreto, pero es del decreto reglamentario, ¿no? Y establece otras características que están acá subrayadas. Son de una misma clase y categoría, no admite injerencia alguna, ámbito, solamente ejerce un ámbito territorial, ¿no? En casos excepcionales se le asigna más de uno. En las oficinas consulares se ejerce a través de servidores públicos especializados. Entonces, otra parte muy importante es las características que representan a la función desde el ámbito privado que ejerce
el profesional del derecho como notario de fe pública, ¿no? Y están acá plasmadas las principales, ¿no? Entre las cuales se destaca que no recibe remuneración de parte del Estado, sino por los honorarios de los particulares. La oficina es propia, no es un establecimiento público, es responsable personalmente por su conducta y no así el Estado, es colegiado y no está sujeto a dependencia económica de la DIGNOPRU, ni mucho menos de ningún otro notario de fe pública. No pueden contratar o no pueden autorizar escrituras públicas en las que sean partes interesadas o intervinientes. A eso se refiere la provisión de ejercer en interés propio. En cuanto a la residencia, ya habíamos visto que tiene que fijarse en el lugar de su nombramiento o en la localidad más próxima. En la oficina notarial, en cuanto a la oficina notarial, se establecerá en un lugar accesible en el ámbito designado y todo cambio debe comunicarse a la dirección departamental. En cuanto a las condiciones de las oficinas notariales, están en el artículo 41 de la ley 483 y, bueno, establece algunas condiciones mínimas como el ambiente exclusivo de atención al usuario, el del archivo documental, mecanismos de seguridad, ambientes debidamente identificados, prohíbe la atención al público en los ambientes del archivo notarial, ¿no? Obligación de contar con equipos técnicos, ¿no? Y además estos aspectos tienen que ser comprobados por la DIGNOPRU. En cuanto al nombramiento, hay que cumplir lo que establece la Constitución Política en el 234, la Ley 483 en su artículo número 12, ¿no? Ya habíamos agotado también, esta es la explicación de estos requisitos, ¿no? Luego, en cuanto al nombramiento, serán nombrados los que tengan la máxima nota, que hayan postulado al examen. Existen incompatibilidades con cualquier ejercicio de profesión u oficio, menos con la docencia universitaria, ¿no? En cuanto, bueno, cumplen los requisitos, habíamos dicho del 234 y del artículo 2, si se presentan al examen, lo aprueban con la máxima nota, tienen que cumplir también los requisitos económicos de garantía y posesión que se establecen en el artículo 14 de la ley 483, la hipoteca de un bien inmueble y los 50 sueldos mínimos, ¿no? Para ya sea la reparación del daño civil a las partes o en alguna situación administrativa. Eh, Luego está el régimen disciplinario, o sea que va a haber un proceso administrativo por las faltas disciplinarias, ya sean leves, graves o gravísimas, en el que se va a establecer sanciones. Y también existe un término de prescripción, porque nada puede estar eh, vigente por los tiempos de los tiempos, ¿no? Porque no habría seguridad jurídica. Entonces, como en toda materia del derecho, existen términos de prescripción. Y luego, al cesar la función notarial, está indudablemente la entrega de los archivos notariales que son de propiedad del Estado y no, no del notario de fe pública. Y estas son las normas que reglamentan la forma de la entrega de los archivos notariales. En cuanto a el tema número 4 y los aspectos más importantes, ¿no? El tema número 5 de la carrera notarial, que está muy vinculado al tema anterior, ¿no? Pero ya no en términos tan individuales de cada notario de fe pública, sino más bien en términos generales y administrativos. Y son los procesos de selección, ¿no? Quienes tienen la función de realizar estas convocatorias, ¿no? Los exámenes que se tomen en cuenta, el concurso de méritos, examen de competencia, cómo se habilita para la posesión, ¿no? La normativa referente al ingreso, permanencia y cese de funciones que ya se ha visto en la anterior lección, ¿no? Y las descripciones de la convocatoria pública, cómo se impugna,
¿no? Posesión y registro. Y bueno, algunos aspectos que además ya se han revisado también en la anterior lección. ¿No? Esto es en cuanto a la evaluación y luego la cesación y la renuncia. ¿No? Eso en cuanto a la carrera notarial como un nuevo instituto jurídico que otorga seguridad laboral, entre comillas, al notario de fe pública. Entonces hay que cumplir con todos estos aspectos formales que se establecen de manera administrativa para poder permanecer en la carrera, bueno, ingresar y permanecer en la carrera notarial. Y ayer habíamos visto ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero ayer habíamos visto el tema número 6, que sería el último que va a entrar, y que se trata de la notaría de gobierno y del servicio notarial consular, y que, bueno, ya habíamos visto ayer todos los aspectos, y que realizan las mismas funciones que los notarios de fe pública, solamente que los notarios de gobierno intervienen cuando eh, es parte interesada cualquier nivel de gobierno o institución pública en la elaboración de una escritura pública. Y los notarios consular, en el servicio notarial consular que se realiza, ¿no?, a favor de los ciudadanos que residen en otros países y que tiene limitaciones que ya habíamos visto, ¿no?, para la realización de las escrituras públicas, y como por ejemplo no intervienen o no pueden realizar trámites voluntarios en la vía notarial, pero sí realizan escrituras públicas, realizan poderes, ¿no?, y tienen otros criterios de selección para sus funcionarios, dependen de otras instituciones, responden disciplinariamente a otras instituciones también, como son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el, el Gobierno Autónomo Departamental, respectivamente. Entonces está todo descrito acá. Vamos a tener que pasarnos de largo porque ahorita se nos acaba el tiempo, entonces vamos a quedar ahí. Y entonces, el examen va a ser más que nada de las diapositivas y de lo que se ha avanzado y un poquito de la norma, ¿no? Y como les digo, si es que la norma no está transcrita así en las diapositivas, pues está con la referencia del artículo y el inciso preciso que necesitan revisar, ¿no? Por lo demás, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, consulta, entonces la pueden realizar en este momento para que aclaremos todo antes del examen de la siguiente clase. No, doctor. Entonces, si no hay ninguna duda respecto a los temas al, ni al procedimiento o la prueba del examen, entonces vamos a quedar ahí. Y en la siguiente clase vamos a tomar nomás el examen por la plataforma de la universidad, porque supuestamente desde el martes ya tiene que estar bien habilitada. Entonces no deberíamos tener problema, pero en caso de que continúen las dificultades, coordinamos por el grupo de WhatsApp si es que existe la necesidad de tomarla de otra manera, ¿no? Como compartir a los correos con algún límite de tiempo en formato Word o en algún documento de Google para que no suspendamos la fecha y hora del parcial. Entonces, Doctor, sí. si hubiera algún problema, doctor, sería bueno. Hicimos un examen, pero por Word y para mandarle por Gmail en un tiempo determinado. Usted nos manda el examen, las preguntas, nosotros lo hacemos de acuerdo al tiempo que indique y se lo enviamos a su correo. Yo creo que más que entrar al chat, sería viable esta modalidad si es que hubiera algún contratiempo. Sí, tienes razón, y yo también creo que es la opción más viable, esa del correo electrónico, siempre y cuando subsistan las dificultades, ¿no? En el transcurso de la semana ya
Si miércoles y jueves todavía existen grupos con dificultades en el WhatsApp, bueno, yo voy a averiguar con los colegas y con el doctor Unzueta. Entonces lo hacemos así nomás, pues por un documento de Word. Pero si está ya todo bien en la plataforma, lo hacemos cumpliendo todas las formalidades de la universidad, mediante la plataforma y demás. Sí, doctor, está bien. Doctor, Sí. una consultita. Por ejemplo, si se diera en la plataforma, ¿cuánto tiempo más o menos se estima que va a ser el examen? Uno. Y el otro era si es que se puede hacer la opción, por ejemplo, hemos visto nosotros en un examen que estaba prácticamente en una sola hoja, las preguntas, por ejemplo, ¿no ve? Y lo ibas respondiendo uno por uno o prácticamente lo pasabas y todavía no te acordabas y te ibas a la segunda o la tercera pregunta, por ejemplo. Pero tuvimos problema con otro examen que una vez que respondías uno, tenías que avanzar a la otra, o sea, y cargar. Y el cargar era lo que demoraba también. Entonces, no sé si es que se llevaría a cabo en la plataforma. Podría ser de esa manera, que esté en una sola, digamos, todas las preguntas para que no tengamos ese problema, sugiero, ¿no? Sí, tiene también toda la razón y se va a hacer de esa manera en que exista solamente una hoja para ir recorriendo de arriba hacia abajo y que no esté dividida por hojas o por que no haya que saltar secciones, ¿no? Eso también ya lo hemos visto con los colegas y se va a hacer de esa manera. ¿Sí? Eh, bien, también muy buena la observación, entonces quedamos ahí y lo hacemos de esa manera, va a estar así en una sola hoja y también vamos a estar atentos al funcionamiento de la plataforma. Bien, Entonces, doctor, gracias. sí, quedamos Está ahí, bien, doctor, gracias. no de nada, Gracias, doctor. y quedamos ahí y que tengan buen Está fin de bien, semana. gracias, Nos vemos a en el estudiar. examen. Vemos, doctor. Ok, hasta luego. Y les voy a compartir todos los documentos también en un solo conjunto para que tengan todos, ¿no? Para que no haya dificultad. Ok, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Luego,